Apliquemos todo esto que hemos estado estudiando sobre outage, sobre cobertura, probabilidad de quedar sin cobertura, y también todo lo que hemos aprendido sobre pérdida de potencia por distancia para estudiar algo que se llama el presupuesto de enlace. Y un presupuesto de enlace, realmente, la palabra presupuesto le hace justicia a la noción económica de presupuesto. Hay una cierta cantidad de recursos, de dinero disponible y se van descontando gastos que se tienen y finalmente se llega a un resultado final. Y la idea de presupuesto de enlace es exactamente lo mismo en términos de comenzar con una potencia transmitida y darle crédito a esa señal por las ganancias de antena, por ejemplo, castigar la potencia de la señal por la pérdida por distancia, etcétera, y llegar de esa forma a través de una suma y resta de ganancias o una suma de ganancias y resta de atenuaciones, llegar a una razón señal a ruido final en la etapa de decisión del receptor. Y lo vamos a estudiar a través de un ejemplo. Presupuesto de enlace en inglés se llama link budget. Y se trata de una técnica que les permite en forma relativamente fácil y rápida evaluar los méritos de un enlace inalámbrico. Entonces, lo estudiaremos en base a un ejemplo. Y el ejemplo dice así, tiene una serie de parámetros, de antecedentes. El primero de ellos dice, el ambiente es un ambiente con obstáculos, tiene un exponente de pérdida por distancia alfa de 3,5. La distancia de referencia al campo lejano de la antena de transmisión es 10 metros. Hay en el transmisor una antena direccional con una ganancia G sub T de 4,8 decibeles y estamos acá en un escenario de una comunicación celular. Esta antena transmisora es una estación base de un sistema de comunicaciones celulares. Hay un receptor que es un dispositivo móvil, un teléfono celular esencialmente, que tiene una antena receptora omnidireccional. Tiene sentido porque en la medida que uno se mueve, eventualmente, ¿no es cierto?, cambia de rotación y la omnidireccionalidad de ese dispositivo móvil permite que la comunicación no se interrumpa. Debo decir, eso sí, que hoy día hay técnicas modernas, las vamos a estudiar hacia el final del curso, que pese a la direccionalidad que podría tener la antena de un dispositivo móvil, esa direccionalidad se puede corregir o modificar electrónicamente. Pero en nuestro caso estamos subiendo una antena omnidireccional con ganancia de antena G sub R de 1,8 decibeles, y esto es típico de una antena cuarto de onda. Vamos a poner aquí antena
de lambda cuartos, que es la clásica colita de chancho. Tenemos como siguiente parámetro algo que se llama la figura de ruido del receptor, y esta figura de ruido es de 10 decibeles. La figura de ruido del receptor, la hemos estudiado en un curso pasado, es esencialmente la degradación adicional de razón señal a ruido que sufre una señal desde que llega a las etapas de entrada del receptor de radiofrecuencia, desde que es contaminada con ruido térmico, pasando por todo, digamos, el receptor de radiofrecuencia, la bajada a banda base, los procesos de amplificación y filtrado continuo van generando inserción de nuevo ruido térmico, y eso degrada la señal, en este caso, en 10 decibeles adicionales. 10 decibeles es una cifra típica de un producto comercial. Si uno va a productos sumamente especializados, por ejemplo, los dispositivos de radio, los receptores de radio, de sondas espaciales, ¿no es cierto?, que viajan hacia el sistema solar exterior, Júpiter, Saturno, etc., que tienen una cierta antena, un plato parabólico, y en la medida que se van alejando no hay nada que hacer en términos de mejorar la calidad de la resonancia del ruido de la señal recibida. Ahí se busca, ¿no es cierto?, un receptor caro, un receptor sofisticado que tiene una cifra de ruido significativamente menor. Estamos hablando del orden de 1 a 2 decibeles con componentes muy caros, y con eso se ganan otros 8 decibeles típicamente sobre este valor habitual. Se requiere una cobertura de 92%, vale decir exactamente el mismo valor de cobertura que ya hemos utilizado en los ejemplos de las cápsulas pasadas, pero agregamos acá que esa cobertura de 92% debe ser a 800 metros de la ubicación del transmisor, a 800 metros del transmisor. El ancho de banda de la transmisión es 200 kHz, típico de una transmisión de tercera generación. La frecuencia portadora de esta transmisión es 1,8 GHz. Y finalmente, la razón señal a ruido requerida en la entrada del demodulador, es gamma min 7 decibeles. Bajo 7 decibeles la comunicación no es posible, y necesitamos que esos 7 decibeles sean logrados a 800 metros de distancia, un 92% del tiempo, considerando estas cualidades de los equipos, de las antenas, del receptor, y un ambiente con alfa igual a 3,5. Y la potencia, y la pregunta que se hace es, ¿qué potencia transmitida, de transmisión, es necesaria? La forma que se resuelve esto
es simplemente en forma muy ordenada ir haciendo la suma del presupuesto. Y comienza así. Primero tenemos potencia transmitida, es la variable que queremos conocer. Esta potencia se mide en dBwatt, decibeles con respecto a 1 watt de potencia, o dBm, decibeles con respecto a 1 miliwatt de potencia, y esto es lo que estamos buscando, es la potencia de transmisión requerida. Esa potencia de transmisión se beneficia con 4,8 decibeles de ganancia de la antena transmisora. Esa potencia sale al aire y viaja por 800 metros y sufre una pérdida de potencia por distancia que debemos calcular. Y este cálculo ya lo hemos hecho. En decibeles es 10 veces el logaritmo en base 10 de la longitud de onda dividido por 4pi distancia de referencia, todo eso al cuadrado, menos 10 veces el exponente de pérdida por distancia por el logaritmo en base 10 de el cociente entre la distancia y la distancia de referencia. Llenando los datos, 10 veces logaritmo en base 10 de 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1,8 por 10 elevado a 9, es la velocidad de la luz, dividido por la frecuencia portadora, da la longitud de onda, y todo ello dividido por 4pi por 10, que es la distancia de referencia al campo lejano, este parámetro de sub-0, todo ello al cuadrado, menos 10 veces por 3,5, que es el exponente de pérdida que habíamos especificado, por el logaritmo en base 10 de 800 metros, que es el alcance, la distancia que nos interesa, dividido por 10, que es la distancia de referencia. Esto lo calculan y lo suman, da menos 124,1 decibeles. Eso significa que esta potencia transmitida, que ganó 4,8 decibeles al pasar por la antena transmisora, va a perder 124,1 decibeles de potencia por distancia. Entonces aquí se restan menos 124,1 decibeles. Llega la señal a la antena receptora, y en la antena receptora se beneficia con una ganancia de 1,8 decibeles, G sub R, y se enfrenta en la antena receptora a la inserción de ruido térmico. Entonces calculemos la potencia del ruido térmico en el receptor. Esta potencia es 10 veces en decibeles el logaritmo en base 10 de la densidad espectral de potencia del ruido térmico, N0 medios, multiplicado por el ancho de banda de la transmisión, que son 200 kilos, y este factor 2 señala de que estamos considerando la densidad espectral tanto en frecuencias negativas como en frecuencias positivas. Esto es igual a menos 204 dBwatts por Hertz. Es básicamente, esta cifra es el logaritmo en base 10 de
n0. Esto aquí es el logaritmo en base 10 de n0. 10 veces el logaritmo en base 10 de n0 en dB watts, vale decir, con respecto a un watt de potencia, ¿sí? Y el ancho de banda W son 200 kHz y da entonces más 53 decibeles. Y esto resulta de 10 veces logaritmo en base 10 de 200 kilos. Ahora, por supuesto, uno puede primero calcular esto en valores absolutos y después aplicar el logaritmo, da desde luego exactamente lo mismo. Y neto resulta que aquí hay menos 151 dB watts decibeles con respecto a un watt de potencia de ruido térmico. Y aquí hay que ser muy cuidadoso, hay que pensar muy bien, hay que entender muy bien a qué se refiere esto. Menos 151 dB watt es una potencia muy pequeñita. O sea, potencia 15 órdenes de magnitud menor que 1 watt de potencia. Es la potencia del ruido térmico. Ahora, con respecto a la potencia transmitida que se benefició con 2 ganancias de antena y que sufrió una pérdida de potencia por distancia, si aquí hacemos una raya y calculamos una potencia neta recibida, esa potencia neta recibida se va a enfrentar a una potencia del ruido que es de menos 151 dB watts. Entonces, si es que aquí restamos menos 151 dB watts, entonces lo que estamos haciendo con este signo menos es calcular el cociente entre la potencia recibida, la cantidad de dB watts que resultan aquí abajo, que son los dB watts transmitidos, que van siendo beneficiados y atenuados por ganancias en decibeles, genera acá una potencia recibida en dB watts, y si le restamos otra potencia, que en este caso es una potencia muy pequeñita de menos 151 dB watts, si le restamos esa potencia en dB watts, obtenemos una razón señal a ruido en este punto en decibeles, ¿sí? Entonces, lo que voy a poner acá es tal vez una línea, o mejor acá, aquí abajo. En este punto tenemos una SNR en decibeles, ¿sí? Y esa razón señal a ruido resulta de este signo menos, que es equivalente a una división de potencia recibida por potencia del ruido en valores absolutos. ¿Sí? Perfecto. Una vez que tenemos una razón señala ruido, esa razón señala ruido se degrada adicionalmente por 10 decibeles de la figura de ruido del receptor. Así que se castiga en 10 decibeles adicionales con la figura de ruido del receptor. Y ahora
necesitamos comenzar a considerar la cobertura. Hasta acá tenemos una suma neta de una razón señal a ruido disponible en la entrada del receptor, pero no hemos considerado todavía la necesidad de lograr una cobertura de 92%. Y esa cobertura de 92%, voy a volver al ejemplo que hicimos en la cápsula pasada, donde nos preguntamos justamente cuál es el margen de cobertura necesario para lograr una cierta razón señal a ruido mínima con un cierto porcentaje de cobertura. Hicimos el cálculo acá para un 92% de cobertura. Encontramos que la razón señal a ruido media del ambiente debe estar 10,8 decibeles por sobre la razón señal a ruido mínima requerida, tal que la probabilidad de que la razón señal a ruido sea mayor que esa razón señal a ruido mínima sea 92%. Es decir, ya calculamos el margen de cobertura necesario, por lo que podemos acá simplemente agregarlo como una provisión menos 10,8 decibeles adicionales, que es el margen de cobertura de 92%, calculado en ejemplo pasado. Ahora, el margen de cobertura es una provisión, es decir, tengo que dejarme 10,8 decibeles adicionales para poder cumplir con la cobertura requerida. Por eso es que va con este signo negativo, es una provisión en el presupuesto. Entonces aquí voy a tal vez agregar con una flecha negativo es equivalente a una provisión. Entonces con eso, si sumamos todo esto, sumando todo lo anterior, sumando todo verticalmente, obtenemos la razón señal a ruido recibida. Y esta debe resultar mayor o igual que 7 decibeles. Ese fue el gamma mínimo. Debe resultar mayor o igual que gamma mínimo de 7 decibeles. Así que si hacemos la suma, comienza con P sub T, que no sabemos cuál es justamente lo que queremos determinar. Gana 4,8 decibeles, pierde 124,1, gana 1,8, se calcula la razón señal a ruido con respecto a la potencia del ruido térmico, pierde otros 10 por la figura de ruido del receptor, se reservan otros 10,8 de margen y todo eso debe ser mayor o igual que 7 decibeles. Notamos también en este punto que
acá, estos dos juntos, el margen de cobertura y el gamma mínimo, si volvemos atrás a nuestro ejemplo, el gamma mínimo y el margen de cobertura conjuntamente dan el gamma barra, que es 17,8 decibeles. Así que aquí, en el presupuesto de enlace, también aparece el gamma barra, que es igual a 17,8 decibeles. Y si despejamos P sub t de acá, resulta que P sub t debe ser mayor o igual que menos 5,7 dB watts. Y eso es equivalente a 270 miliwatts. Es decir, si realizamos la transmisión con 270 miliwatts en este sistema que tiene las antenas descritas, que tiene el receptor con la figura de ruido descrita, se va a poder recibir a 800 metros de distancia en un ambiente con un exponente de pérdida de 3,5, en ambiente con obstáculos, la señal con una cobertura de 92%. Esto es lo que se conoce como el presupuesto de enlace. Es una herramienta sumamente útil, puesto que en forma relativamente simple permite rápidamente discernir si es que un determinado sistema de comunicaciones inalámbrico es viable o no es viable, si es que una propuesta que uno recibe sobre un cierto enlace que se está desarrollando tiene sentido o no tiene sentido, y cuáles son los elementos principales que intervienen en esa viabilidad, y por lo tanto también se puede determinar fácilmente o identificar más bien fácilmente cuáles son los elementos críticos en ese enlace para poder tratar de mejorarlos y viabilizar o hacer aún más eficiente el enlace.